El agente de policía retorció el brazo de la chica hasta que crujió, y ella gritó de dolor. En ese momento, Ronda Rousey entró en la tienda, y en cuestión de segundos, el agente estaba en el suelo, inmovilizado por ella. El sol de la mañana se deslizaba perezosamente sobre el pequeño pueblo californiano de Maple Ridge, tiñendo de oro suave las cercas blancas, los tejados pulidos y los jardines impecables. Era el tipo de luz que parecía inventada para una postal, una claridad que hacía que todo luciera demasiado perfecto, demasiado dócil, demasiado tranquilo para pertenecer al mismo mundo en el que la gente perdía, luchaba o sufría. Sin embargo, así era Maple Ridge a los ojos de quienes lo habitaban, un lugar en el que cada amanecer parecía repetir la promesa de que nada importante ni peligroso podía ocurrir allí. Pero ese espejismo, hecho de silencio y rutina, estaba a punto de romperse en el lugar más cotidiano imaginable, un supermercado. Ronda Rousey estacionó su camioneta negra junto a una hilera de carritos metálicos, algunos torcidos, otros oxidados por el paso de los años. Durante unos segundos permaneció con las manos sobre el volante, observando cómo la luz se reflejaba sobre el capó con ese brillo limpio de las mañanas cálidas. Había algo en el silencio de ese momento que le resultaba casi terapéutico. Después de tantos años viviendo entre gritos, luces enceguecedoras, cámaras apuntadas a su rostro y la presión constante de ser Ronda la luchadora, había elegido un ritmo distinto. Quería ser simplemente Ronda, la madre que hacía las compras del sábado, la mujer que podía caminar por un pasillo sin que nadie se girara para recordarle una pelea de hace 10 años. Volteó hacia el asiento del pasajero antes de bajar. Su hija de 12 años, Lily, estaba inclinada sobre una libreta llena de letras curvadas, profundas y ordenadas. La niña revisaba la lista de compras con la concentración de quien se toma en serio, incluso las tareas pequeñas. ¿Tenemos todo lo de la lista?, preguntó Ronda con una sonrisa que suavizó los bordes tensos de su rostro. Casi, respondió Lily sin levantar la vista. Dijiste leche, huevos, pasta, pechugas de pollo y algo verde. Escribí espinacas, pero seguro lo vas a cambiar por kale. Ronda rió por lo bajo, esa risa que solo le salía cuando estaba con Lily. Hoy estoy de buen humor. Espinacas está bien. La niña salió primero, siempre ligera, siempre llena de energía, con una coleta que saltaba con cada paso. Había algo en su forma de moverse, en la claridad de sus ojos, que recordaba a la Ronda de antes de la fama. Una Ronda guiada por el instinto, por la honestidad casi feroz, por la certeza de lo que era correcto sin necesidad de que nadie se lo dijera. Al entrar al supermercado, el aire fresco y artificial las envolvió. Ronda sentía que ese cambio de temperatura tenía algo inmediato de refugio, como si el ruido y la presión del mundo exterior quedaran suspendidos entre esas paredes. El aroma a detergente se mezclaba con el olor de pan recién hecho, con el café de la máquina cercana, con la madera de los pasillos. Todo era rutinario, normal, casi reconfortante. A su alrededor, la vida se repetía con la calma de siempre. El mismo cajero saludando con un gesto amable. Los mismos vecinos escogiendo frutas con la misma lentitud meticulosa. La misma música suave que el supermercado parecía no cambiar desde hacía años. ¿Puedo empujar el carrito?, preguntó Lily, aunque ya lo tenía entre las manos. Mientras no lo uses para correr por el pasillo de verduras, sí. Lily hizo un gesto de travesura contenida, pero obedeció. Avanzaron entre los estantes sin prisa, recogiendo aquello de la lista. Ronda disfrutaba esos instantes más de lo que dejaba ver. Era en esas pequeñas rutinas donde sentía que su vida había encontrado finalmente un ritmo humano, un espacio sin exigencias ni expectativas, un lugar donde podía exhalar sin sentir que el mundo esperaba algo de ella. En la entrada del establecimiento había visto, al llegar, una patrulla estacionada bajo la sombra. El motor estaba encendido, aunque las luces permanecían apagadas. Ronda había notado al oficial sentado dentro. Un hombre alto, de estatura imponente, con corte militar y una papada tensa que parecía endurecer aún más sus facciones. Lo había visto sostener un café, observando el entorno con un aire que recordaba menos a vigilancia y más a posesión. Cuando ella pasó por su lado, él le dio un asentimiento que no era cordial, sino automático,
como si diera por sentado que todos debían reconocerlo. Rhonda devolvió el gesto, aunque sin entusiasmo. La actitud de los agentes de Maple Ridge siempre había tenido algo de autoridad sobrante. No mala, no estrictamente abusiva, pero sí marcada por cierta arrogancia heredada de la docilidad del pueblo. Ahora, dentro del supermercado, volvió a verlo. El oficial caminaba por los pasillos como si lo hiciera por su propia casa. El nombre en su placa decía Olsen. Su andar era lento, firme, casi teatral. Saludaba a algunos con un movimiento breve de cabeza, deteniéndose de vez en cuando para observar con demasiado interés lo que otros hacían. Rhonda no le prestó mayor atención. Estaba buscando miel, pensando en la cena que prepararía esa noche, disfrutando el ruido cálido de su hija, revisando cajas de cereales. No vio que Lily levantó la mirada en dirección a Olsen con la curiosidad natural de quien percibe un patrón que no encaja. Mientras Rhonda conversaba con el empleado del mostrador de carnes, Lily se acercó a la zona cercana a las cajas. Desde allí tenía vista directa a los estantes de electrónica. Fue entonces cuando notó al oficial más de cerca. Él miraba hacia los lados con un gesto que no encajaba con el comportamiento de un hombre con autoridad. Abrió con facilidad el gabinete de audífonos inalámbricos. Tomó una caja nueva, la giró entre sus manos con aparente interés y luego, en un movimiento tan preciso como calculado, deslizó un pequeño paquete dentro de su chaqueta. No tomó la caja completa, solo un accesorio. Después agarró una botella de agua, caminó hacia la caja registradora y pagó únicamente por eso. Lily parpadeó varias veces. Pensó que tal vez había visto mal. Un policía no robaba. Un policía no hacía ese tipo de cosas. Pero cuanto más lo pensaba, más segura estaba de lo que había presenciado. La verdad pesaba, como siempre había pesado en su corta vida. Pero esta vez, en presencia de un adulto que representaba la ley, era un peso más grande, casi insoportable. Recordó lo que su madre le repetía siempre. Si ves algo injusto y callas, te conviertes en parte de ello. Su respiración se aceleró. El corazón golpeaba su pecho con una fuerza que hacía temblar sus manos. A su alrededor, la vida seguía como si nada hubiera cambiado. La cajera marcaba precios, un anciano revisaba cupones, una madre gritaba el nombre de su hijo. Todo normal, todo igual, menos ella, menos ese instante que hervía dentro de su pecho. Y antes de poder detenerse, antes de medir las consecuencias, su voz salió disparada, aguda, temblorosa, pero fuerte como un trueno en la calma del supermercado. «¡No pagó eso!». Las palabras retumbaron, rebotaron en los estantes, cortaron conversaciones, hicieron que manos se detuvieran en el aire, que los ojos se giraran hacia la niña como si ella hubiera roto un cristal sagrado. Olsen se detuvo en seco, su cuerpo se tensó y su cuello giró lentamente hacia Lily. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido lejano del aire acondicionado. Lily sintió que su garganta se cerraba, pero no bajó la mirada. El oficial la observó con una mezcla de incredulidad y soberbia. Una sombra pasó por su rostro, una sombra que nadie quiso ver, pero que ella notó con claridad. «¿Qué dijiste, niña?», preguntó con una voz suave que no ocultaba la amenaza. «Lo vi», murmuró ella, con un hilo de voz que no se rompió. «Usted tomó algo y no lo pagó. Una mujer dejó caer una revista. Un hombre murmuró un juramento. La cajera tragó saliva. Nadie sabía qué hacer. Nadie quería intervenir». Olsen sonrió, pero fue una sonrisa estirada, sin rastro de humor. Alzó un hombro. «Cuidado con lo que dices. Acusar a un oficial es muy serio». No negó el hecho. No mostró un recibo. No explicó nada. Simplemente se marchó, dejando la botella a medio beber sobre el mostrador que había pagado hacía apenas unos segundos. Cuando Rhonda volvió con el paquete de pechugas, vio algo extraño en el ambiente. Las miradas, los murmullos, las expresiones tensas. No tardó en localizar a su hija, parada rígida junto a la caja, los ojos grandes y húmedos, la respiración contraída. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Lily la miró como si buscara un ancla en medio de una corriente peligrosa. «Solo dije la verdad», respondió. Rhonda siguió la mirada de su hija hacia la puerta del supermercado, donde la patrulla seguía estacionada. Ahora el oficial estaba sentado dentro, hablando por radio,
mirando hacia ninguna parte, pero con la mandíbula trabada y la mirada envenenada de alguien que no olvida una humillación. Ella colocó una mano en el hombro de su hija, su gesto firme pero cálido. «Hiciste lo correcto», susurró. «Siempre». Pagaron y salieron hacia el exterior, donde el sol brillaba con más fuerza, como si quisiera ocultar bajo su luz los hilos de tensión que comenzaban a tensarse alrededor de ellas. La sensación de normalidad estaba rota. Algo invisible había cambiado, y tanto Rhonda como Lily podían sentirlo. Mientras cargaban las bolsas en la camioneta, Rhonda miró la patrulla reflejada en la ventanilla. Olsen seguía allí, observándolas, sonriendo con un gesto que no parecía de cortesía, sino de advertencia. «¿Crees que está enojado conmigo?», preguntó Lily al subirse al asiento del pasajero. Rhonda cerró la puerta lentamente, respiró hondo y buscó en sus recuerdos la expresión exacta que había visto tantas veces en hombres derrotados. «No», respondió con calma. «Está avergonzado, y hay hombres que no saben qué hacer con esa vergüenza». Mientras se alejaban del estacionamiento, Rhonda sintió cómo el pueblo entero parecía tambalearse bajo una calma frágil. Ya no era la misma mañana tranquila. Ya no era el mismo supermercado. Ya no era el mismo pueblo. En ese instante, sin que ninguna de ellas pudiera preverlo, la historia que cambiaría sus vidas acababa de comenzar. El camino de regreso a casa transcurrió bajo un silencio tenso que parecía ocupar incluso los espacios entre los latidos del corazón. La camioneta avanzaba por las calles de Maple Ridge, mientras el sol del mediodía se deslizaba por los cristales, pero ninguna de las dos hablaba. El episodio en el supermercado había dejado una huella que aún no tenía forma precisa, pero que se hacía sentir como una presión silenciosa en el ambiente. Lily miraba por la ventana, abrazando su muñeca adolorida, como si la cercanía del incidente todavía la alcanzara, y Rhonda mantenía las manos firmes sobre el volante, aunque las veía temblar en ciertos instantes reflejados en el espejo retrovisor. La carretera siempre había tenido para ella un efecto calmante, pero aquella vez el movimiento del paisaje no lograba arrastrar la inquietud que se le había instalado bajo la piel. Rhonda miró de reojo a su hija. Lily estaba demasiado quieta para ser una niña de su edad. Sus ojos seguían un punto fijo en el horizonte, pero Rhonda sabía que no estaba contemplando nada concreto. Estaba pensando, recordando, preguntándose. Esa era una de las cosas que siempre había distinguido a Lily de otros niños. Incluso en los momentos en que debía tener miedo, su mente trabajaba como la de alguien que buscaba entender. Y tal vez por eso le dolía más ver su rostro tan retraído, tan serio, tan acusado por una experiencia que nunca debió formar parte de la infancia de nadie. «Lily», dijo Rhonda finalmente, con una voz suave que escondía un torbellino de emociones. «¿Estás bien?». La niña tardó unos segundos en responder, como si la pregunta la hubiera arrancado de un pensamiento demasiado profundo. «Sí», murmuró, pero en su tono no había convicción. «No hiciste nada mal», añadió Rhonda, fijando sus ojos de nuevo en la carretera. «No importa lo que pase, dijiste la verdad». Lily apretó los labios insegura. «Pero, ¿él parecía tan enojado?». La voz casi se quebró. Me miró como si quisiera que desapareciera. Rhonda respiró hondo. Quería tomar la mano de su hija, detener la camioneta, abrazarla y prometerle que nada malo iba a pasar, pero aprendió hacía tiempo que las promesas absolutas eran peligrosas. Lo único que podía ofrecerle era la verdad. «Hay personas que no soportan que los demás vean sus errores», explicó. «Hay quienes creen que la verdad es una amenaza, pero tú no eres responsable de lo que él hizo». «¿Crees que vendrá a buscarnos?», preguntó Lily en un hilo de voz. Rhonda hizo una pausa antes de responder. No quería mentir, pero tampoco quería asustarla. «Creo que lo que él quiere es intimidar, hacerte sentir que hiciste algo mal, pero no vamos a dejar que eso pase». La niña asintió, aunque sus ojos seguían empañados por un miedo que no se iba fácilmente. Cuando llegaron a casa, el aire parecía más pesado que de costumbre. Maple Ridge siempre había tenido ese aroma particular de madera tibia y césped recién cortado, pero ese día la atmósfera parecía cargada de algo más, una presencia silenciosa que se mezclaba con el calor de la tarde. Rhonda aparcó frente a su hogar y al bajar del vehículo, notó un coche estacionado 2 casas más abajo.
No era un vehículo familiar en el barrio. Tenía las ventanas ligeramente polarizadas, el motor apagado, y sin embargo desprendía un cierto aire de vigilancia, como si hubiera sido colocado allí para observar más que para descansar. Mientras cargaba las bolsas, Rhonda volvió a mirar. Esta vez vio un movimiento sutil detrás del cristal. Un hombre que fingía leer un periódico. Rhonda sintió como un nudo se hacía más firme en su estómago. No dijo nada. No quería que Lily se diera cuenta. Pero desde ese momento, una alerta silenciosa se activó dentro de ella. Era el mismo instinto que la había guiado en cientos de peleas, el que distinguía el peligro antes de verlo venir, el que la obligaba a mantenerse lista. La tarde continuó con una normalidad que se sentía forzada. Guardaron las compras, cocinaron juntas, incluso rieron una o dos veces cuando a Rhonda se le cayó un paquete de pasta, y Lily imitó dramáticamente el sonido de un comentarista deportivo. Pero bajo esos pequeños gestos había un pulso inquietante, un ritmo irregular que lo contaminaba todo. Rhonda se sorprendía examinando las ventanas cada vez que pasaba por el salón, repasando los candados de la puerta principal, mirando hacia la calle sin querer admitir que lo hacía. Lily, por su parte, trataba de comportarse con la naturalidad de siempre, aunque cada tanto su mano buscaba su muñeca izquierda, como si el simple recuerdo del agarre de Olsen la quemara un poco más. La noche cayó con lentitud, y el cielo se volvió un manto oscuro y suave. Pero el cansancio no trajo paz. Rhonda se sentó en el borde de su cama, mirando la puerta entreabierta de la habitación de Lily. La escuchó moverse inquieta durante horas, dando vueltas, buscando una postura en la que pudiera olvidar lo que había pasado. Y ella tampoco podía dormir. El silencio del barrio, tan habitual, se sentía diferente, tenso, como si cada crujido de la madera de la casa fuese una advertencia. Por primera vez en mucho tiempo, Rhonda se sintió vulnerable, no por falta de fuerza, sino porque temía por lo que podría venir. A la mañana siguiente, el aire había cambiado. Era más seco, más tibio, más inmóvil. La casa parecía contener una respiración interrumpida. Rhonda preparó café mientras Lily, con ojeras visibles, se sentó a la mesa sin hablar. Las dos se observaban sin decirlo explícitamente, pero ambas sabían que el día no comenzaba como cualquier otro. Tenía un peso extraño. «Vamos a salir un rato», dijo Rhonda finalmente. «Nos hará bien caminar». Lily dudó un instante, pero asintió. Sabía que quedarse encerradas no haría que el miedo desapareciera. Salieron a la luz del día, y el calor pareció envolverlas de golpe. El vecindario estaba silencioso, demasiado silencioso. Un perro ladraba a lo lejos. El eco se extendía por las calles, chocando con las fachadas y regresando débil. Los árboles apenas se mecían. Maple Ridge, usualmente animado en domingo, parecía dormido o vigilante. Llegaron al parque cercano, un sitio sencillo con columpios, 2 mesas de picnic y un camino de grava que bordeaba un pequeño estanque. Allí, el aire parecía más fresco, aunque no por completo calmado. Lily se sentó en un columpio, moviéndolo con un impulso suave, sin intentar elevarse. Rhonda se mantuvo cerca, pero sus ojos no dejaban de recorrer el entorno. Miraba cada banco, cada coche, cada figura a lo lejos. Y entonces lo vio. Olsen estaba allí. Apareció desde la zona del estacionamiento, caminando con ese mismo paso pausado, pero cargado de intención. Llevaba gafas de sol y un uniforme demasiado impecable para ser un encuentro casual. No tenía un coche policial cerca, lo que solo aumentó el aire amenazante de su presencia. Era como si hubiera llegado no para patrullar, sino para buscar. Lily lo vio casi al mismo tiempo que su madre, y el columpio se detuvo de golpe. Sus manos se aferraron a las cadenas metálicas con fuerza. Rhonda dio un paso hacia adelante, colocándose instintivamente entre su hija y el hombre que avanzaba con tanta seguridad. No necesitó levantar la voz cuando habló. «Quédate aquí, Lily». La niña tragó saliva y asintió. No hacía falta más. Rhonda caminó hacia él, su respiración estable, su postura firme, los pies hundiéndose con suavidad en la tierra del parque. Olsen sonreía, pero esa sonrisa solo confirmaba lo que ella ya sabía. Aquel hombre no había ido a buscar explicaciones ni disculpas. Había ido a recuperar el control que sentía haber perdido. «Buenos días»,
dijo él con una voz cargada de falsa cordialidad. No esperaba encontrarlas por aquí. Rhonda no respondió al saludo. ¿Qué quieres? Solo hablar, replicó él, encogiéndose de hombros como si fuese la persona más razonable del mundo. Después de todo, tu niña causó un pequeño malentendido ayer. Nada que no se pueda arreglar. Ella dijo la verdad, afirmó Rhonda con frialdad. Olsen soltó una carcajada breve. La verdad es complicada. La gente cree lo que quiere creer, y en este pueblo hizo un gesto amplio, señalando los alrededores. Bueno, digamos que aquí me conocen. A ustedes no tanto. El mensaje estaba claro y oculto a la vez. Poder, impunidad, soberbia. Lily, aún en el columpio, escuchaba cada palabra, con las manos temblorosas y los ojos muy abiertos. No sabía si debía gritar, correr o llamar a alguien, pero no podía moverse. La voz de Olsen bajó un tono cuando añadió: sería mejor que su hija se disculpara. No quiero que tenga problemas por inventar cosas. Rhonda sintió que algo frío se encendía dentro de ella. Mi hija no inventó nada. Fue entonces cuando él dio un paso más cerca. Ese pequeño movimiento, casi imperceptible, fue suficiente para que el aire cambiara. La tensión se hizo tan densa que cualquier persona sensata habría retrocedido. Pero Olsen no era sensato. Voy a darte un consejo, Rhonda, dijo con suavidad. Controla a tu hija. Porque si no lo haces tú, alguien más tendrá que hacerlo. Esa frase, dicho con ese tono, cruzó un límite. Y Lily, desde su columpio, no pudo contenerse. «Tú me lastimaste», exclamó, la voz temblorosa pero firme. Los ojos del oficial se endurecieron. «Niña, tú deberías aprender a callarte». Rhonda ya no pensaba, ahora actuaba. Olsen intentó extender un brazo hacia ella, quizás para empujar, quizás para intimidar de nuevo, pero fue demasiado lento. En un movimiento casi invisible, Rhonda esquivó su mano, tomó su muñeca y la giró con una precisión nacida de años de entrenamiento. El cuerpo del oficial perdió el equilibrio de inmediato, cayendo de rodillas. Su expresión pasó de arrogancia a sorpresa. Él trató de resistirse, pero ella ya había tomado control absoluto del movimiento. Lo inmovilizó sin esfuerzo, usando la mínima fuerza necesaria. La mano de Olsen buscó su cinturón, pero Rhonda anticipó la intención y lo desarmó, lanzando el objeto hacia la hierba. En cuestión de segundos, estaba con el rostro contra el suelo, incapaz de moverse. «Suéltame», gruñó él, retorciéndose. «No estás en posición de dar órdenes», replicó Rhonda, sin elevar la voz. Tomó las esposas del oficial, las suyas propias, y cerró los grilletes alrededor de sus muñecas con un chasquido seco que resonó en el parque entero. El silencio que siguió fue profundo. Algunos corredores se habían detenido. Una pareja que paseaba a su perro se quedó congelada, observando la escena. Y uno de ellos ya estaba grabando con el móvil. Lily corrió hacia su madre, lágrimas en los ojos, pero también un brillo nuevo, distinto. Rhonda no se movió hasta que escuchó las sirenas acercarse desde la distancia. Cuando llegaron los otros agentes, ella levantó las manos lentamente, señalando que no estaba resistiéndose. Explicó con calma lo sucedido, mientras las miradas de los presentes confirmaban cada palabra. Olsen, humillado, con la cara roja y el orgullo hecho pedazos, no dejaba de gritar que aquello era un abuso. Pero nadie le creía. Las esposas brillaban a la luz del sol, y ese brillo marcó un antes y un después para todos los que lo vieron. Cuando por fin llevaron a Olsen a la patrulla, Rhonda tomó la mano de Lily y la acercó a su pecho. La niña se aferró a ella con la desesperación de alguien que acababa de cruzar una línea desconocida. «¿Y ahora qué?», preguntó Lily, con la voz apenas audible. Rhonda miró hacia el coche policial que se alejaba, hacia el parque que empezaba a llenarse de murmullos, hacia las personas revisando sus teléfonos para asegurarse de que el video se había grabado bien. «Ahora», dijo con serenidad, «esto solo está comenzando». Y mientras caminaban hacia la camioneta, directamente bajo el cielo inmenso de la tarde, Rhonda supo que ese día había cambiado algo más grande que su vida y la de su hija. Había cambiado Maple Ridge y había encendido una mecha que nadie podría apagar. La tarde del incidente en el parque quedó grabada en la memoria de todos los presentes con una nitidez inquietante. Algunos lo recordarían como el día en que una madre defendió a su hija
y derribó a un policía corrupto con la calma de quien sabe exactamente lo que hace. Otros lo repetirían en sus casas con un tono más inseguro, como si relataran algo que desafiaba el equilibrio habitual del pueblo. Pero para Rhonda y Lily, aquel día no terminó con el sonido de las esposas cerrándose en las muñecas de Olsen. Fue solo el comienzo de una nueva etapa, una que no habían elegido y que empezaba a extenderse como una sombra detrás de cada paso que daban. Cuando regresaron a casa después del enfrentamiento, aún temblaban por dentro. La adrenalina de la escena en el parque no había terminado de disiparse. Lily iba en silencio, abrazada al cinturón de seguridad, incapaz de encontrar un punto fijo que la calmara. Rhonda, aunque conducía con la firmeza de siempre, sentía una corriente eléctrica en los brazos, un recordatorio de que su cuerpo seguía en estado de alerta máxima. La imagen de Olsen en el suelo, retorciéndose, gritando amenazas sin fuerza real, todavía rondaba su mente como un eco que se negaba a extinguirse. No era culpa lo que sentía, sino la conciencia de lo que había desencadenado. La calle donde vivían estaba casi desierta cuando estacionaron. Las casas tenían las luces encendidas, pero las cortinas cerradas, como si la gente intuyera que algo serio estaba ocurriendo y prefiriera mirar desde lejos. Rhonda bajó del auto primero, revisó los alrededores casi sin querer, y luego abrió la puerta para Lily, que descendió sin soltar la mano de su madre. El viento soplaba con suavidad, pero llevaba en su corriente una sensación incierta, diferente a la que se percibía usualmente en las tardes tranquilas de Maple Ridge. Parecía que el aire mismo contenía una advertencia silenciosa. Ambas entraron en la casa sin decir palabra. Rhonda cerró la puerta con llave y, después de un segundo de duda, pasó el seguro adicional. No era un gesto que hiciera con frecuencia. Maple Ridge siempre había sido un lugar donde los niños jugaban en las calles hasta el anochecer, y los vecinos se prestaban herramientas sin preocuparse por las apariencias. Pero ahora, esa sensación de seguridad se había resquebrajado. Las paredes que antes parecían protegerlas, ahora parecían demasiado delgadas. La noche transcurrió en un silencio extraño, como si la casa entera estuviera escuchando, aguardando el próximo paso de algo inevitable. Lily intentó hacer la tarea, pero su mente estaba demasiado ocupada con el recuerdo del parque. Rhonda cocinó, aunque no probó bocado. Cada sonido la hacía girarse, el roce de una rama contra la ventana, un motor lejano, el ladrido aislado de un perro. Como si todos esos detalles, insignificantes en cualquier otro momento, hubiesen adquirido un peso nuevo. Cuando Lily fue a dormir, Rhonda permaneció despierta junto a la mesa del comedor, con las manos vueltas un puño y una taza de café frío frente a ella. Estuvo así mucho más tiempo del que pretendía. Al amanecer, los primeros rayos de luz se filtraron por las cortinas, trayendo consigo la ilusión de un día normal. Pero Rhonda sabía que no sería así. Había vivido demasiadas situaciones límite como para creer en las treguas artificiales. Lily descendió las escaleras ya vestida para salir. Tenía los ojos enrojecidos, pero la expresión decidida de alguien que había envejecido un poco desde el día anterior. «Mamá, ¿podemos salir a caminar otra vez?», preguntó con timidez. «Sí», respondió Rhonda, intentando sonar calmada. «Nos hará bien». Salieron juntas. El barrio se mostraba tan ordenado como siempre, pero ya no parecía inocente. A lo lejos, Rhonda vio un automóvil pasar lentamente, y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus músculos se endurecieron. Observó la matrícula sin pensarlo. Memorizaba detalles sin querer. Pero el coche siguió su camino, ajeno, y ella respiró de nuevo. Caminaban hombro con hombro, como si ambas formaran una sola sombra más larga que la suma de sus dos cuerpos. Cuando llegaron a la pequeña cafetería donde habían pasado mañanas más felices, el ambiente pareció un poco más ligero. El aroma de pan recién horneado, el murmullo suave de los clientes habituales, el sonido de tazas chocando entre sí, era casi suficiente para hacerlas olvidar lo que había sucedido. La camarera, una mujer mayor que siempre las atendía con cariño, las saludó con una sonrisa algo tensa, como si quisiera demostrar que no había visto las noticias que ya circulaban entre móviles y susurros. Les llevó chocolate caliente y panqueques con una amabilidad esforzada, y Lily logró reír cuando un poco de crema quedó en la comisura de la boca de su madre. Por un instante,
El mundo parecía inclinarse hacia la normalidad. Pero esa sensación se rompió cuando Rhonda vio, por la ventana, un coche estacionado al otro lado de la calle. Era el mismo sedán oscuro del día anterior. No se movía. No hacía ruido. Solo estaba ahí. La figura del hombre dentro era apenas visible, pero su presencia era suficiente. Rhonda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lo señaló, no quiso alertar a Lily, que estaba disfrutando de una breve tregua emocional, pero no apartó la vista hasta que el hombre bajó el periódico. Dejó ver apenas el perfil y volvió a cubrirse detrás del papel. Era una sombra persistente, como una amenaza que no necesitaba hablar para hacerse entender. Terminaron de desayunar y regresaron a casa sin mencionar el coche. Rhonda sabía que no podía permitir que el miedo dominara a su hija, pero tampoco podía negar lo evidente. Algo se estaba moviendo detrás de los silencios de Olsen, y ese algo tenía ojos y ruedas. Por la tarde, recordaron que les faltaban algunos artículos que no habían comprado el día anterior. Lily insistió en acompañarla, quizás intentando demostrar que todavía era dueña de su propia valentía. Rhonda dudó. Su instinto le decía que no debía acercarse a ese supermercado otra vez, pero cedió porque comprendía lo que la niña necesitaba: recuperar un poco de control. El supermercado estaba más lleno que la vez anterior, pero el ambiente era distinto. Cuando entraron, varios empleados desviaron la mirada. Otros parecían observarlas desde la distancia. Rhonda sintió esa tensión apenas cruzó la puerta, como si una corriente subterránea atravesara el lugar. No era hostilidad exactamente, sino inquietud. Algo en la manera en que la gente las miraba indicaba que la noticia había corrido más rápido de lo esperado. Compraron con rapidez, dando vueltas por los pasillos sin detenerse. Lily caminaba a su lado sin separarse ni un centímetro. Rhonda evitaba mirar hacia las secciones donde había visto a Olsen la primera vez, pero un presentimiento insistente le hacía revisar cada reflejo en los estantes metálicos, cada sombra detrás de los refrigeradores. Y entonces ocurrió. Mientras depositaban las últimas cosas en la cinta del cajero, un sonido de pasos firmes se acercó desde atrás. Era un ritmo reconocible, una cadencia pesada y segura, como si perteneciera a alguien acostumbrado a imponer su presencia antes incluso de hablar. Rhonda giró el rostro lentamente, y ahí estaba. Olsen avanzaba con las manos en el cinturón, el uniforme perfectamente acomodado, la expresión endurecida hasta convertirse en una máscara sin matices. No llevaba la actitud arrogante del parque, sino una calma fría, el tipo de serenidad que solo adoptan los hombres que están convencidos de que nadie puede tocarlos. «Señora Rousey», dijo fingiendo cortesía, «necesito una palabra con usted». Rhonda sintió el cuerpo de Lily tensarse detrás de ella. Se colocó sin esfuerzo entre el oficial y la niña. «Estoy ocupada, estoy con mi hija», respondió. «Esto no va a tomar mucho». Su voz se volvió más firme. «Sobre lo que pasó ayer. Todo está en el informe. No hay nada más que hablar». Pero él dio un paso más cerca, reduciendo el espacio entre ellos hasta que Rhonda pudo sentir el olor metálico del arma que llevaba al costado. «Su hija hizo acusaciones falsas», murmuró, «y usted me agredió en un parque público. La situación no está cerrada». «No me agrediste tú a mí», respondió ella sin pestañear. «Yo detuve un ataque». El cuerpo del oficial se tensó. Sus ojos se estrecharon y por un instante un destello de frustración, o tal vez rabia contenida, cruzó su mirada. Rhonda pagó y tomó las bolsas. «No tengo más que decir». Pero cuando se dio vuelta para irse, él habló lo suficientemente bajo como para que nadie más escuchara, pero lo bastante claro para que el mensaje quedara grabado. «¿Crees que porque la gente te vio hacer un par de movimientos bonitos, eso te hace intocable? Aquí mando yo. En este pueblo yo decido quién tiene problemas y quién no. Y tú acabas de ponerte en la lista equivocada». Rhonda se quedó quieta. No porque tuviera miedo, sino porque esas palabras eran una declaración abierta de guerra. Ladeó el rostro y lo miró con una frialdad que no necesitaba palabras. Era la mirada de una mujer que había enfrentado adversarios mucho más peligrosos que él, dentro y fuera de un octágono. Pero lo que más la inquietaba era que, por primera vez, veía en ese hombre un matiz distinto. No era solo ego lastimado, era una obsesión nacida del resentimiento.
Cuando salieron al estacionamiento, el calor parecía haber caído como un peso sobre sus cuerpos. Rhonda apenas dio unos pocos pasos antes de escuchar otra vez su voz detrás de ella. Un momento. Era una orden, no un llamado. Rhonda se volvió despacio. Olsen se acercaba ahora sin disimular su hostilidad. No había más sonrisas ni cortesías. Solo una determinación violenta. Su mano descansaba cerca del cinturón, a pocos centímetros de su arma. No estaba desenfundando, pero el gesto era claro, calculado. Una amenaza muda. «Esto no va a quedar así», dijo él, acercándose lo suficiente como para invadir su espacio personal. «Voy a asegurarme de que ambas entiendan las consecuencias de lo que hicieron». Lily apretó con más fuerza el brazo de su madre. Rhonda la movió ligeramente detrás de ella, como un escudo instintivo. El oficial levantó la mano, quizá para agarrarla del hombro, quizá para detenerla, pero nunca llegó a saberlo. Rhonda actuó antes de pensar. Su mano atrapó la muñeca del oficial en el aire, no con violencia, sino con una firmeza tan absoluta que detuvo su movimiento, como si hubiera golpeado una pared invisible. Olsen abrió los ojos, sorprendido. «Te estás equivocando», dijo ella en voz baja. Él retiró la mano bruscamente, retrocediendo un paso. Por primera vez su máscara de control perfecto se quebró y dejó ver lo que realmente había detrás. Miedo. Miedo disfrazado de furia. «Se van a arrepentir», escupió, y dio media vuelta antes de caminar hacia su patrulla, con pasos torpes, casi tambaleantes. Rhonda lo observó hasta que desapareció en la esquina, y solo entonces dejó escapar un suspiro largo, como si expeliera la tensión que no había dejado salir desde el día anterior. Lily la miró con ojos grandes, llenos de incertidumbre. «Mamá, esto se va a poner peor, ¿verdad?» Rhonda no respondió de inmediato. Miró la calle, los autos que pasaban, las ventanas detrás de las cuales sentía miradas ocultas. Era como si Maple Ridge estuviera observándolas, midiendo sus pasos, adivinando su destino. Finalmente tomó aire y miró a su hija con firmeza. «Sí», dijo, «pero no vamos a enfrentarlo huyendo». Se dirigieron al auto. Lo que no sabían era que, desde la distancia, una cámara de teléfono había captado todo. No la confrontación física, pero sí la escena completa del estacionamiento. El oficial acercándose, la tensión evidente, la actitud amenazante, la manera en que se retiró derrotado. Ese video se subiría a internet apenas minutos después, y con él la batalla estaría lejos de terminar. Muy lejos. La noche después de la confrontación en el estacionamiento fue una de esas que dejan a la casa en un estado de vigilia tensa, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Rhonda apagó todas las luces temprano, pero no logró dormir. Daba vueltas en la cama sin encontrar reposo. Subía de vez en cuando para asomarse por la ventana, observando la calle vacía con un recelo que no había sentido nunca en Maple Ridge. Lily dormía en la habitación contigua, inquieta, murmurando palabras entre sueños y moviéndose como si su mente intentara escapar de algún recuerdo que la perseguía incluso dormida. Y cada vez que Rhonda escuchaba un pequeño ruido, un roce en el exterior, una rama agitándose, el músculo en su mandíbula se tensaba de manera automática. Había pasado años entrenando su cuerpo para reaccionar ante peligros visibles, pero este tipo de amenaza silenciosa, escondida, tenía un filo más profundo. Cuando finalmente amaneció, la luz entró tímida, como si el día también dudara de sí mismo. El vecindario estaba extrañamente quieto, carente de los sonidos habituales de un lunes por la mañana. Los autos no arrancaron a la hora de siempre. Los vecinos no salieron de inmediato. Era como si todos estuvieran esperando a que alguien más hiciera el primer movimiento. Rhonda preparó café sin darse cuenta de que había puesto el doble de azúcar. Lily bajó unos minutos más tarde, con la expresión de alguien que ha dormido pero no ha descansado. El vendaje improvisado en su muñeca seguía ahí, y aunque la hinchazón había bajado un poco, la marca del agarre de Olsen permanecía visible. La niña lo ocultaba instintivamente bajo la manga larga, no porque tuviera vergüenza, sino porque quería que su madre no pensara constantemente en ello. Rhonda, sin embargo, lo había visto incluso antes de que Lily se bajara la manga. «¿Dormiste?», preguntó Rhonda. «Más o menos». La respuesta era honesta,
casi brutal en su sinceridad infantil. Rhonda asintió y sirvió 2 vasos de leche, acto que sus manos llevaron a cabo antes de que su mente tuviera tiempo de procesarlo. La rutina era una manera de evitar que el miedo tomara control, pero ni siquiera la rutina lograba suavizar el ambiente esa mañana. Después del desayuno, Rhonda decidió que debían hacer algo diferente, un cambio de escenario que quebrara la atmósfera opresiva de la casa. El parque parecía la mejor opción, un lugar abierto, visible, donde no podían sorprenderlas con facilidad. Lily aceptó, aunque sus ojos mostraban dudas, pero comprendía la intención de su madre y quería demostrar que no estaba paralizada por el miedo. El camino al parque se sintió más corto que de costumbre. La gente en las casas parecía observarlas desde adentro, aunque nadie se atrevió a saludar. Algunos levantaban apenas las cortinas y luego las bajaban en cuanto veían que Rhonda giraba la cabeza. Maple Ridge ya no era el mismo pueblo tranquilo de siempre, y la presencia de la familia Rousey parecía dividir opiniones incluso entre aquellos que no habían visto nada más que un video borroso o un titular. Al llegar al parque, el aire era fresco, moviéndose con suavidad entre los árboles, como si tratara de limpiar algo que pesaba en el ambiente. Lily corrió hacia los columpios, no con la alegría usual, sino con una determinación silenciosa, como si desafiar ese espacio fuera una manera de recuperar algo que Olsen le había arrebatado. Rhonda la observó unos segundos antes de recorrer con la mirada todo el parque. Había 2 corredores en la pista de grava, un anciano con un perro pequeño y una mujer sentada con un libro que parecía demasiado viejo para ser leído realmente. Nada fuera de lo común, y sin embargo, Rhonda no lograba quitarse la sensación de que algo estaba desajustado. Tomó asiento en un banco cercano, sin perder de vista a Lily. De vez en cuando respiraba profundo, tratando de que el aire fresco despejara su mente. Pero cada ruido del parque, cada figura que se movía, parecía encender un pequeño destello de alerta en su interior. Era un instinto que no podía apagar por mucho que lo intentara. El tiempo parecía fluir con lentitud, casi con calma. Lily empezó a balancearse con más soltura, y por primera vez desde el incidente, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Rhonda sintió un alivio fugaz al verle esa expresión, como si la vida le estuviera recordando que aún quedaba espacio para la normalidad. Fue ese momento de aparente paz el que precedió a la tormenta. Lo notó primero como una sombra moviéndose al borde de su visión, luego un reflejo metálico bajo la luz del sol. Cuando Rhonda giró la cabeza, lo vio salir desde la zona del estacionamiento del parque. Era Olsen. Llevaba el uniforme perfectamente planchado, el cabello cortado con precisión, las gafas de sol cubriéndole los ojos como si quisiera esconder algo más que el brillo de la mañana. No tenía un coche patrulla cerca. No parecía patrullar. Parecía haber venido para un propósito específico. Su manera de caminar no era casual, sino controlada, como si cada paso estuviera medido, como si hubiera imaginado esta escena muchas veces. Rhonda se puso de pie casi de inmediato. La figura del oficial avanzaba hacia ellas con la misma autoridad falsa que había mostrado en el estacionamiento, pero esta vez la tensión era diferente, más oscura, más fría, más peligrosa. Lily dejó de balancearse en cuanto lo vio. Sus manos se soltaron de las cadenas y sus pies tocaron la tierra con un temblor visible. Rhonda se movió para posicionarse entre su hija y el hombre que avanzaba con paso firme. «Quédate aquí», dijo Rhonda, sin apartar la vista de Olsen. La niña asintió con los ojos muy abiertos. El oficial se detuvo a unos metros. Su sonrisa apenas visible parecía una línea mal dibujada. La forma en que inclinaba la cabeza no era amistosa, era exactamente la de un hombre que se siente invulnerable. «Qué coincidencia encontrarlas otra vez», dijo, con un tono en el que no había nada de coincidencia. Rhonda no respondió a eso. Solo lo observó, midiendo cada detalle, cada músculo tenso bajo su uniforme. «Te he visto muy activa en redes sociales», añadió él. «¿Crees que porque unos videos circulan por ahí, eso significa algo real? La gente del pueblo me conoce. A ustedes apenas las toleran». Era evidente que el oficial había visto las grabaciones que circulaban. Tal vez había leído los comentarios, los mensajes, la historia que empezaba a crecer fuera de su control. Y lejos de contenerlo, aquello lo había irritado aún más. «Mi hija dijo la verdad», afirmó Rhonda.
La sonrisa de Olsen se endureció. La verdad es relativa. Lo que importa es quién la cuenta. Y en este pueblo, Rhonda, yo soy la ley. Hubo un silencio que pareció tensar el aire. Luego Lily habló desde atrás, con una voz temblorosa pero más firme de lo esperado. Tú me lastimaste. Las palabras fueron simples, pero cargadas de verdad, y fueron la chispa que encendió la mecha. Los ojos de Olsen se movieron hacia la niña, y algo en su expresión cambió. Dejó de fingir amabilidad, dejó de fingir paciencia, dejó de fingir control. Niña, dijo con voz baja y venenosa, más te vale aprender a cerrar la boca. Eso fue todo lo que Rhonda necesitó. Olsen hizo un movimiento brusco, un intento de manotazo para intimidarla, tal vez para empujarla o tomarla del brazo. Fue un movimiento torpe comparado con la velocidad de Rhonda. En una fracción de segundo, ella desvió el brazo del oficial y utilizó su propio impulso para desestabilizarlo. Era un movimiento limpio, efectivo, nacido de años de entrenamiento. Lo llevó al suelo sin violencia gratuita, pero con un control absoluto. El cuerpo del oficial cayó sobre el césped del parque, y el sonido resonó como un golpe seco, lleno de indignación contenida. Intentó levantarse, pero Rhonda ya había tomado control del punto exacto donde cada intento se volvía inútil. Lo inmovilizó boca abajo, con el brazo retorcido detrás de la espalda, sin dejar que ni él ni la situación se salieran de control. Era una danza de técnica y dominio, la clase de movimiento que un profesional reconocería sin necesidad de explicaciones. Las manos del oficial arañaron la tierra. Su respiración salió entrecortada y llena de furia impotente. «¡Suéltame!», gruñó. «No estás en posición de dar órdenes», replicó Rhonda con serenidad, sin elevar la voz. Le quitó las esposas del cinturón, sus esposas, y las colocó en sus muñecas con un clic contundente que llamó la atención de todo el parque. Para cuando los corredores, la mujer del libro y el anciano del perro se dieron cuenta, ya estaban sacando sus teléfonos para grabar. Nadie intervino. Nadie se acercó a defender a Olsen. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo estaba enfrentando sin miedo. Lily se acercó lentamente, sus ojos llenos de lágrimas y alivio. Rhonda la observó sin soltar al oficial. Las sirenas llegaron minutos después, cortando la atmósfera con un sonido agudo. 2 agentes salieron corriendo de la patrulla, pero al ver la escena y las cámaras grabando, se detuvieron, evaluando la situación. Había demasiados testigos para ignorar lo que estaba pasando. Olsen gritaba acusaciones incoherentes, insultos que perdían su fuerza contra el césped, pero nadie le prestó atención. Cuando finalmente lo levantaron del suelo y lo condujeron hacia el vehículo policial, seguía lanzando amenazas, como un animal atrapado. Rhonda no lo miró. En cambio, se giró hacia su hija y la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del recuerdo mismo de lo ocurrido. «Mamá», susurró Lily, «¿esto se va a detener?». Rhonda respiró hondo y la sostuvo un poco más fuerte. «No lo sé», dijo con honestidad. «Pero no estamos solas». Mientras se alejaban del parque, los murmullos de la gente, los teléfonos que seguían grabando y las voces que comenzaban a elevarse como ecos de algo más grande que la escena del día, anunciaban que lo que acababa de ocurrir no se quedaría encerrado entre los árboles y los columpios. Era solo el principio de una batalla que escaparía del alcance de Maple Ridge. Una batalla que ya había comenzado a escribirse en cientos de pantallas. Una historia que había encontrado su lugar en el mundo, y nada podría detenerla. La tarde cayó sobre Maple Ridge con una lentitud extraña, como si el cielo mismo dudara antes de teñirse de naranja y púrpura. Era un atardecer hermoso, pero la belleza del paisaje contrastaba con la tensión que crecía a cada minuto en las calles, en los teléfonos, en los hogares, en ese aire cargado que anuncia el estallido de algo inevitable. No había pasado ni una hora desde que la patrulla se llevó a Olsen, esposado, rabioso, humillado, cuando la primera grabación de lo ocurrido en el parque empezó a circular por internet. Fue un hombre joven quien la subió, un corredor que había presenciado todo. No lo hizo con grandes intenciones heroicas, simplemente le pareció indignante lo que había visto y decidió compartirlo. Pero ese gesto sencillo, casi casual,
encendió la chispa de un incendio que pronto envolvería no solo al pueblo, sino al estado entero. El video comenzó a reproducirse miles de veces en menos de media hora. Una imagen borrosa de Rhonda inmovilizando a Olsen, la voz del oficial gritando incoherencias, los grilletes brillando sobre su muñeca y la calma imperturbable con la que ella controlaba la situación. Algunos fragmentos mostraban el momento en que él intentó atacarla, su mano extendiéndose antes del derribo. Otros captaban la imagen de Lily corriendo hacia su madre con lágrimas en los ojos. No era un video perfecto desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista humano. Era auténtico, crudo, innegable. En una época donde todos llevan un móvil en la mano, la verdad tiene un arma implacable. Rhonda llegó a casa con Lily, ambas exhaustas, y al cerrar la puerta, algo cambió en su interior. Esa casa, que solía ser un refugio, comenzaba a sentir la presión de todas las miradas del mundo exterior. Pero aún así, era el único lugar donde podían respirar sin que alguien tratara de intimidarlas. Rhonda condujo a Lily hacia el sofá y se sentó con ella, abrazándola con cuidado, como si aún temiera que el impacto emocional de todo lo sucedido la quebrara desde dentro. La niña, sin embargo, parecía sostenerse con una calma sorprendente, aunque sus ojos seguían cargados de miedo y adrenalina. «Mamá, ¿esto es bueno o malo?», preguntó finalmente, con la voz pequeña pero firme. «Es verdad», respondió Rhonda, acariciándole el cabello. «Y la verdad nunca es mala, solo a veces duele». No pasaron muchos minutos antes de que su teléfono comenzara a vibrar sin descanso. Primero mensajes de amigos, luego de desconocidos, luego de periodistas. No los abrió. Sabía lo que significaban. El mundo había visto, el mundo había opinado, el mundo había elegido un lado, y ese lado, para bien o para mal, ahora era el suyo. Rhonda dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería alimentar el monstruo de la atención, no al menos hasta saber qué significaba todo eso para Lily. La noticia llegó a los canales locales antes de que cayera el sol. De pronto los titulares aparecían como flechas en cada pantalla. Ronda Rousey inmoviliza a oficial de Maple Ridge en presunto caso de abuso. Escándalo en pequeño pueblo. Policía esposado por excampeona. Investigación abierta tras incidente viral. Cada frase más sensacionalista que la anterior. Cada palabra una chispa que alimentaba la polarización creciente. Para la noche, las cadenas nacionales habían tomado el video. Analistas de todo tipo comenzaron a debatir, a sacar conclusiones precipitadas, a crear narrativas propias. Algunos defendían a Rhonda con fervor, señalando la evidencia visual y la valentía de una madre que protegía a su hija. Otros pedían prudencia y reclamaban que atacar a un oficial en servicio era un delito grave, ignorando las circunstancias que llevaban a ese punto. Pero lo más sorprendente era que, bajo cada comentario, bajo cada discusión, la gente del pueblo empezaba a hablar. Los habitantes de Maple Ridge, que habían guardado silencio durante años, empezaron a publicar mensajes sobre el comportamiento de Olsen, que intimidaba a los jóvenes, que hacía paradas de tráfico injustificadas, que había asustado a más de un adolescente con su temperamento. Nada demasiado grave como para ser reportado con éxito, pero suficiente para pintar un cuadro oscuro. Un cuadro que ahora la gente se sentía libre de mostrar, porque Rhonda había hecho lo que nadie se había atrevido a hacer. Esa misma noche, mientras Rhonda preparaba té para Lily en la cocina, su teléfono volvió a vibrar insistentemente. Esta vez no era un periodista. Era un mensaje de un reportero de Los Ángeles. Alguien serio, alguien con reputación. Le pedía una entrevista para la mañana siguiente, garantizando un espacio sin manipulación, sin distorsiones. Rhonda dudó. Ella no quería convertirse en un símbolo ni en una figura pública otra vez. Reclamar la verdad era una cosa. Dejar que los medios la moldearan según sus intereses era otra muy distinta. Sin embargo, cuando miró el rostro de Lily, pensó que el silencio podría ser peor. Si ella no hablaba, otros hablarían por ella. «No tienes que hacerlo», dijo Lily, como si adivinara sus pensamientos. «Lo sé, pero a veces, cuando algo se vuelve tan grande, necesitamos explicar lo que realmente pasó».
¿Y si no te creen? Rhonda se acercó a su hija y le tomó las manos. Creerán lo que quieran creer, pero yo diré la verdad. Y la verdad no necesita adornos. La mañana siguiente, el sol despertó sobre Maple Ridge con la misma aparente calma de siempre, aunque el pueblo entero ardía bajo la superficie. Periodistas habían empezado a rondar por la zona, intentando captar imágenes de la casa de Rhonda. Algunos vecinos salían a mirar, otros se escondían tras las cortinas. Lily observaba todo desde la ventana con una mezcla de temor y curiosidad. Rhonda, por otro lado, mantenía la compostura externa, aunque por dentro se sentía como una luchadora entrando a la jaula, consciente de que cada movimiento sería observado, analizado y juzgado. Esa mañana, de pie frente a una cámara sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido como cualquier madre un día cualquiera, dio su testimonio al reportero de Los Ángeles. No se defendió ni atacó, no dramatizó ni suavizó. Habló con claridad, con serenidad, con dolor contenido. Yo no soy una heroína, dijo en un momento que luego sería repetido en cientos de canales. Solo soy una madre, y mi hija fue lastimada. Me protegí de un hombre que abusó de su autoridad, que intimidó a una niña, y que cruzó una línea que jamás debió cruzar. La fuerza sin responsabilidad no es fuerza, es otro tipo de crimen, y a veces, cuando nadie más actúa, te toca a ti hacerlo. Ese fragmento se repitió en televisión, en redes sociales, en los noticieros. Fue compartido miles de veces, y mientras algunos seguían cuestionando, muchos más encontraron en sus palabras algo que había estado dormido: indignación, empatía, reconocimiento. La historia ya no se trataba solo de una pelea en un parque. Era un símbolo. Era la suma de demasiados silencios rotos a la vez. Mientras la atención crecía, en la comisaría de Maple Ridge, las paredes parecían contraerse. El jefe de policía daba conferencias breves, torpes, intentando calmar a la opinión pública. Pero cuanto más trataba de controlar la situación, más evidente se hacía que había perdido el mando. Porque ahora todo salía a la luz. Las quejas archivadas, los incidentes ignorados, las visitas de vecinos preocupados que nunca quedaron registradas. Los investigadores externos llegaron antes del mediodía. Había cámaras por todas partes, policías entrando y saliendo, miradas tensas. El edificio que antes representaba autoridad se convertía en un hervidero de evidencia. Por la tarde, cuando Rhonda salió a caminar con Lily para despejar la mente, encontró algo inesperado. Personas del pueblo que antes evitaban mirarla, ahora se acercaban. Una mujer joven les dio las gracias por haber dicho lo que nadie se atrevía. Un hombre mayor casi rompe en llanto mientras explicaba que Olsen lo había intimidado durante años por un conflicto absurdo de estacionamiento. Jóvenes compartían historias de controles innecesarios que nunca habían denunciado porque pensaban que nadie les creería. Era como si una compuerta se hubiera abierto. Y al mismo tiempo, como suele ocurrir, también surgieron los detractores. Personas que gritaban desde coches que estaban destruyendo la reputación del pueblo, que una luchadora profesional no debería tocar a un oficial, que era mejor no meterse en problemas ajenos. Pero sus voces eran menos numerosas, incluso si eran más ruidosas. Rhonda no se detuvo a responder a nadie. Caminaba con la espalda recta, con la mano de Lily firmemente entrelazada con la suya. No buscaba apoyo, ni aprobación, ni confrontación. Buscaba justicia. En los días siguientes, la historia no perdió fuerza. Las cadenas nacionales hicieron especiales enteros analizando cada ángulo del video. Abogados daban sus opiniones. Expertos en derechos civiles añadían contexto. Organizaciones de protección a menores pedían una investigación a fondo. Y el pueblo de Maple Ridge, por primera vez en su historia, se encontraba en el centro de una tormenta mediática. Entre todo ese caos, llegó el momento inevitable. La audiencia oficial contra Olsen. La sala estaba repleta. Reporteros, ciudadanos, miembros de la policía, todos reunidos para un acto que se sentía casi ceremonial. Olsen entró esposado, con el rostro rígido y los ojos llenos de un odio controlado. No miró a Rhonda, pero ella sintió su mirada clavarse en algún punto cerca de donde estaba sentada. Lily, utilizando toda la fuerza que le quedaba,
se mantuvo firme a su lado. Los testimonios fueron duros, dolorosos, reveladores, y cuando llegó el turno de Lily, el silencio en la sala se volvió tan profundo que casi dolía. Su voz temblaba, pero no se quebró. Contó la verdad, paso a paso, sin exageraciones ni adornos. Rhonda la escuchaba con el pecho apretado, sintiendo orgullo y pena a la vez. Pena porque una niña nunca debería estar allí. Orgullo porque, incluso quebrada por dentro, seguía de pie. Al final del día, las palabras del juez fueron claras. Culpable en todos los cargos. Las cámaras captaron cada gesto, cada respiración, cada parpadeo. Pero nada de eso importaba tanto como el alivio que recorrió lentamente el cuerpo de Lily, como si por fin pudiera soltar un peso que había llevado demasiado tiempo. Al salir del juzgado, los reporteros se agolparon alrededor de Rhonda. Querían una declaración, una frase contundente para los titulares. Ella los miró con la serenidad de quien ya no lucha por explicarse. «Esto no es venganza», dijo. «Es justicia». Esa noche, mientras la ciudad mostraba señales de cambio, el jefe de policía dimitiendo, reuniones comunitarias organizándose, vecinos hablando sin miedo, Rhonda y Lily cenaron juntas en silencio. Pero era un silencio diferente. Uno que no pesaba, sino que descansaba. Lily, moviendo el tenedor lentamente, preguntó, «Mamá, ¿crees que la gente va a olvidar lo que pasó?» «No», respondió Rhonda después de un momento. «La gente olvida el ruido, pero recuerda lo que importa». Lily sonrió. Y esa sonrisa, ligera pero verdadera, fue para Rhonda el primer signo de que estaban avanzando hacia un lugar mejor. No un final feliz inmediato, pero sí un comienzo sincero. Afuera el viento soplaba suavemente. La ciudad estaba cambiando, transformándose bajo la presión de una verdad demasiado grande para ser ignorada. Y aunque la tormenta no había terminado del todo, la oscuridad ya no era absoluta. Porque donde había habido miedo, ahora había voz. Donde había habido silencio, ahora había testigos. Y donde antes había estado solo una niña enfrentándose a un mundo demasiado injusto, ahora había toda una comunidad que empezaba, poco a poco, a despertar. El otoño llegó a Maple Ridge como una caricia lenta y silenciosa, extendiéndose por las calles con un aire fresco que suavizaba el calor de los meses anteriores. Las hojas de los árboles se tornaron doradas, ocres, rojizas, y las aceras comenzaron a cubrirse de un manto crujiente que anunciaba el inicio de una nueva estación. Pero no era solo la naturaleza la que cambiaba. También lo hacía la ciudad, sus habitantes, su modo de hablar, su forma de mirar a los demás. Nada era igual desde aquel verano marcado por el escándalo del parque, desde la caída de Olsen, desde que la verdad había salido a la luz como una revelación insoportable. Maple Ridge, aquel pueblo que tanto se enorgullecía de su tranquilidad, estaba aprendiendo a verse con otros ojos, a aceptar que bajo la superficie perfecta había grietas, y que ahora tocaba repararlas. Para Rhonda y Lily, el cambio era más evidente que para nadie. Una calma casi desconocida había empezado a instalarse en sus vidas, aunque no era la calma ingenua de antes, sino una más firme, más profunda, nacida de la certeza de haber sobrevivido a algo que fácilmente podría haber destrozado a cualquier familia. El juicio a Olsen había sido duro, largo, lleno de momentos angustiantes, pero finalmente había terminado. Él estaba donde debía estar. Sus defensores habían sido silenciados por la evidencia acumulada, y la ciudad había aceptado, a regañadientes o con alivio, que la justicia había actuado como correspondía. En consecuencia, la vida de ambas empezó a reconstruirse de manera lenta, pero segura. Rhonda volvió a entrenar en el pequeño gimnasio que había abierto meses antes, un espacio modesto en el que impartía clases para mujeres de todas las edades. Pero lo que antes había sido un simple pasatiempo, una excusa para mantenerse en forma mientras acompañaba la crianza de Lily, había evolucionado en algo más grande. Mujeres de Maple Ridge y de localidades vecinas comenzaron a llegar para aprender técnicas básicas de defensa personal, pero también para escucharla hablar sobre fuerza, límites, miedo y valentía. El gimnasio se llenaba cada tarde, y aunque Rhonda nunca buscó atención pública, la gente la buscaba a ella.
No por ser la luchadora, sino por ser la mujer que había tenido el coraje de enfrentar a un hombre peligroso cuando nadie más lo hacía. Ella aceptaba ese papel con humildad, aunque con la firme convicción de que aquello podía marcar una diferencia. Lily había vuelto a la escuela poco después del juicio, y aunque los primeros días habían sido difíciles, miradas curiosas, susurros detrás de los casilleros, preguntas incómodas, poco a poco la niña fue encontrando su lugar nuevamente. Algunos de sus compañeros la admiraban, otros la evitaban por temor a involucrarse en conversaciones complicadas, pero la mayoría simplemente la aceptó como la misma Lily de siempre, la niña inteligente y observadora que leía libros en el recreo y hacía preguntas en clase que a veces dejaban sin respuesta a los profesores. La sombra del miedo que la había acompañado durante semanas comenzó a desvanecerse, transformándose en una seguridad discreta, construida al saber que había sido fuerte incluso cuando todo se había vuelto insoportablemente oscuro. La ciudad también mostraba signos visibles del cambio. El antiguo jefe de policía había renunciado y en su lugar había asumido una mujer de carácter sereno, pero firme, comprometida con la transparencia y la justicia. Las reuniones comunitarias se habían vuelto frecuentes en el ayuntamiento, con ciudadanos que alzaban la voz por primera vez para denunciar injusticias pequeñas y grandes que antes eran ignoradas. Había una sensación de renovación, como si la herida abierta por el caso Olsen hubiera permitido que entrara un aire nuevo y necesario en un pueblo acostumbrado a tragarse sus propios secretos. Un día de octubre, mientras Rhonda y Lily caminaban por Main Street, un par de obreros estaban terminando un mural en la fachada del centro juvenil. La pared, que antes lucía deteriorada y sin color, ahora brillaba con un diseño vibrante. Una niña alzaba la mano hacia una luz amarilla y cálida, con el cabello ondeando en una brisa suave. Bajo la figura, unas palabras en letras grandes y limpias decían, "Speak the truth". Rhonda se detuvo al reconocer el rostro de la niña en el mural. Era Lily, no una reproducción exacta, sino una representación de su espíritu. La valentía que había demostrado, la honestidad que la había guiado, la luz que había encendido sin quererlo en la comunidad. Lily permaneció en silencio, observando el mural con los ojos muy abiertos. Durante un instante, parecía que no sabía qué sentir. Tocó suavemente la pared con los dedos, como si quisiera comprobar que era real y no una ilusión. «Mamá, ¿de verdad soy yo?», preguntó finalmente, con un tono mezcla de asombro y timidez. «Eres tú», respondió Rhonda, envolviendo a su hija en un abrazo cálido. «Es lo que todos vieron en ti, y lo que tú no sabías que tenías». Lily apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Aquella imagen no era solo un homenaje, era un recordatorio de que incluso alguien pequeño podía cambiar el curso de los acontecimientos. Y aunque la niña no lo dijo en voz alta, sintió que una parte de ella se curaba al ver ese mural, como si las sombras de lo ocurrido finalmente hubieran encontrado un lugar donde descansar. El resto del mes transcurrió con una normalidad amable, casi reparadora. Las cartas comenzaron a llegar a la casa de los Rousey desde distintas partes del país. Mensajes de mujeres que habían escapado de relaciones abusivas, de adolescentes que habían encontrado fuerzas para denunciar situaciones injustas, de policías jóvenes que aseguraban que querían cambiar el sistema desde dentro. Una de esas cartas llamó especialmente la atención de Rhonda. Provenía de un cadete recién ingresado en la academia policial, quien escribía que, al ver el video y escuchar su entrevista, había entendido que ser agente no significaba obedecer ciegamente, sino tener integridad, respetar límites y proteger a los vulnerables. Rhonda guardó esa carta en su billetera, con la sensación de que, entre todas las consecuencias del caso, esa era una de las más valiosas. En los entrenamientos del gimnasio, Rhonda notó que ya no enseñaba solo movimientos físicos, enseñaba confianza, enseñaba autocontrol, enseñaba algo que las mujeres parecían haber olvidado que poseían: la capacidad de decir no, de alzar la voz, de ocupar el espacio al que tenían derecho. Sus clases se habían convertido en un refugio donde la gente entraba con miedo y salía con determinación. Y Lily, de vez en cuando, se unía a las sesiones, ayudando a las más pequeñas, demostrando cómo moverse, cómo protegerse si se veían obligadas a hacerlo.
La niña ya no temblaba cuando hablaba del caso. Había aprendido a transformarlo en fortaleza. Un día de finales de noviembre, cuando las primeras ráfagas frías empezaron a recorrer las calles, Rhonda y Lily fueron al parque donde todo había comenzado. La hierba estaba cubierta de una fina capa de escarcha, y los columpios se movían apenas con el viento, produciendo un chirrido suave. Se sentaron en un banco, envueltas en abrigos gruesos, y contemplaron el paisaje invernal que se abría ante ellas. A pesar de la temperatura, la sensación era cálida, casi familiar. «Mamá», dijo Lily después de un largo silencio, «ya no me da miedo este lugar». Rhonda volteó hacia ella con una sonrisa ligera. «Eso significa que ganamos». «¿Ganar? ¿Contra quién?» «Contra el miedo, contra la injusticia, contra la idea de que no podíamos hacer nada». Lily reflexionó unos segundos, mirando sus botas, las hojas congeladas, la huella de lo que habían vivido. «¿Y crees que la gente va a seguir recordando todo esto?», preguntó finalmente. Rhonda tomó aire y miró el parque, los árboles desnudos, los bancos vacíos, el sol que comenzaba a ponerse tras las colinas. Había algo especial en ese instante, una tranquilidad verdadera, no rota por tensiones escondidas ni amenazas latentes. «La gente olvidará el ruido», respondió, «pero no el mensaje. La verdad solo necesita que alguien la diga una vez para quedarse». Lily sonrió. Se acomodó más cerca de su madre, mientras una ráfaga de viento levantaba una nube de hojas secas a su alrededor. El cielo empezaba a pintarse de azul profundo, con matices plateados, y las primeras estrellas se asomaban tímidamente entre las nubes. Se quedaron ahí un rato, en silencio, escuchando el sonido lejano del agua del estanque, el crujir de la escarcha bajo los pasos de un corredor ocasional, el eco tenue de risas provenientes de la otra parte del parque. Era un silencio cálido, cargado de significado, el tipo de silencio que solo aparece cuando una batalla ha sido peleada y superada. Y mientras caminaban de regreso a casa, el aire frío se llenaba de pequeños copos que caían lentamente del cielo. La primera nevada del año empezó sin anuncio, como una bendición silenciosa. Las luces navideñas ya colgaban en algunas casas, reflejando destellos en los cristales. Maple Ridge no era perfecto, pero había cambiado para mejor, y ellas también. Aquel día, mientras la nieve se asentaba en sus abrigos y Lily reía al intentar atrapar un copo con la lengua, Rhonda comprendió que, aunque la herida había sido profunda, también había dejado un espacio por donde entraba la luz. La justicia no era un punto final, sino un comienzo, y en ese comienzo, madre e hija avanzaban juntas, con la certeza silenciosa de que nada podría quebrarlas de nuevo con facilidad, porque habían aprendido la lección más dura y más valiosa, que la verdad, aunque tarde en llegar, siempre encuentra su voz, y que el coraje, incluso cuando nace del miedo, puede cambiar el destino de todo un pueblo. Suscríbete al canal, mira los próximos y otros videos, y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.